Bueno, ahí creo que estoy grabando. ¿Tá? Entonces eso, vamos a hacer práctico 2. Sí, va a ser la primera clase del práctico 2. ¿Tá? Y nada más que eso. Vamos a hacer ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que ya habrán visto que son, ¿sí? Ecuaciones diferenciales son ecuaciones. Hay mucho ejercicio para hacer. Son ecuaciones, ¿sí? Igualdades, donde hay la incógnita es una función, ¿sí? Y aparecen en la ecuación, aparecen sus derivadas, ¿tá? O sea, es simplemente eso. ¿Tá? Y bueno, la idea es resolver la ecuación, es encontrar una función que cumpla con la ecuación, y en la mayoría de los casos, o sea, hay más de una función. ¿Sí? La clase del lunes donde está subida, está todo en YouTube. ¿No se subió? Yo la subí enseguida después de la clase. Si no se subió, avísenme por ahí. Pero yo el lunes demoro un ratito porque primero me comprime el video, después lo sube a YouTube y después, no sé, YouTube hace cosas ahí. Pero está subido, creo. Bueno, alguien confirmó ahí. Que está. Sí, está todo en el canal de YouTube del curso. Hay una lista, no sé cómo se llama, ¿sí? Que es un práctico, que yo voy a ir subiendo cada día los prácticos ahí. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a empezar, pero ya con ejercicios, pero para ir comentando el teórico mientras hacemos ejercicios, ¿sí? Entonces vamos a arrancar ya con el ejercicio 1 de primera, ¿sí? El ejercicio 1, el B, ¿sí? Que la ecuación que nos da es 1 más i cuadrado, i por i prima, no, más 1 más i cuadrado igual a 0. Cuadrado igual a 0. ¿Tá? Entonces, esto es una ecuación diferencial, ¿sí? La incógnita acá es sí, lo que hay que encontrar es sí, y es una función, justo no aparece x, pero y de x es una función, ¿sí? Y lo que nos está diciendo esta ecuación es que se agarra esa función, para cada punto de la función, ¿sí? 1 más y al cuadrado de ese punto, por i, por evaluado en su derivada, nada más esto nos da 0. ¿Tá? Y nos pide encontrar las funciones que cumplen esa igualdad. Sí, no. Con i igual 0 no se cumple la igualdad. ¿Tá? Eso si quieren lo como observación. ¿Sí? Voy a usar una notación también, que no sé si la han visto, si no la han visto me dicen. 0 no cumple. ¿Tá? Que es el triple, el igual así con 3 rayitas, ¿sí? Cuando yo uso esto, y ya lo pongo acá, ¿sí? ¿Tá? Por ejemplo, ¿sí? Pongo, no sé, igual a 3, ¿sí? Significa que i es 3 para todo valor, ¿tá? Para todo x. Lo que es simplemente para decir, es la función constante 3, ¿sí? Es la función que siempre vale 3. La evalúe donde la evalúe vale 3, ¿tá? Es simplemente para hacer obvio de que estamos hablando de una función, ¿sí? Que no es que i sea el valor 0, ¿sí? Es una función constante que vale siempre 0. ¿Tá? La función constante siempre 0 no cumple la igualdad, ¿tá? Porque esto se hace 0 y esto nos queda 1, ¿sí? 1 igual a 0 no. Perdón, que estaba contestando otra cosa. Está. Iba en el 5. Sí, es lo que dice el compañero. Y mira, y justo ahí está la anotación que justo acabo de explicar. ¿Está? Cuando el triple igual que aparece en el práctico, no lo había visto yo, sí significa eso. ¿Tá? Es para hacer notar de que estamos hablando de la función constante 0 y no de un valor 0. ¿Tá? Una cosa es una función y otra cosa es un real. Bueno, ¿tá? Eso nomás, y ahora vamos a solucionar esto. ¿Sí? Esto lo han visto en el teórico, ¿sí? Esto es una ecuación de variables separables, ¿sí? En verdad, en este caso la x no aparece, ¿tá? Pero se acuerdan que una ecuación de variables separables es cuando pueden despejar la derivada y primero nos queda algo que depende de y por algo que depende de x. ¿Sí? Ahora lo hacemos. Nada, esto
un paréntesis, la notación que voy a usar. ¿Sí? Si tienen dudas después me preguntan igual. Pero está. Acuérdense que esto es una ecuación, ¿sí? Una ecuación. Ahí la pueden tratar como tal. Entonces, lo primero que hacemos, si estuviéramos hablando de una ecuación, estamos hablando de una ecuación, ¿verdad? Es ver que 1 más i cuadrado no se anula, o sea, no es 0. ¿Sí? Esto es positivo, más 1, positivo. ¿Está? Entonces, dividimos por eso. Dividimos por 1 más i cuadrado. ¿Está? Entonces, esta ecuación, ¿sí? De acá, ¿sí? Si dividimos de los dos lados por 1 más i cuadrado, ¿sí? Que lo podemos hacer porque no es 0, entonces dividimos por algo que no es 0, ¿qué nos queda? Yo también les digo. Nos queda la ecuación y por i' más 1 igual a 0. ¿Está? Simplemente porque teníamos algo, 1 más i cuadrado, ¿sí? Que nos convenía simplemente simplificar, ¿sí? Como tener, no sé, poner 8, ¿sí? Bueno, igualado a 0, tachan el 8, ¿sí? Acá lo mismo, si vos pueden sacar el factor común 1 más i cuadrado, ¿sí? Les queda multiplicado por esto igual a 0. 1 más i cuadrado no es 0, entonces esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces está, eso es simplemente una operación. Ahí esto, bueno, para hacerlo más lindo, voy a poner igual a menos 1, ya. Sí tenía, va a ser 1 para el otro lado. ¿Está? Si hay dudas, me freno. ¿Sí? Simplemente dividimos por 1 más i cuadrado, nos quedó i por su derivada, más 1 igual a 0, va a ser 1 para el otro lado. ¿Está? Entonces, i es la función, ¿sí? Y prima su derivada, sabemos que la función por su derivada menos 1. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué les puedo comentar? Esto es lo que yo les decía de que variables separables, ¿sí? Porque si lo formalizaron en el teórico como i' igual, algo que depende por x por algo que depende de y. ¿Sí? Pueden pasar el día dividiendo. Si quieren hago un paréntesis acá. ¿Sí? Prima es menos 1 por 1 sobre i. ¿Ah? Esto depende solo de i. ¿Sí? Es lo que en el teórico le dicen, creo, a de i. ¿Sí? Y esto de acá depende, bueno, en verdad no depende de x, pero lo podemos ver como algo que depende de x. ¿Sí? Está siempre menos 1. Entonces es de variable separable. ¿Está? Y en general, ¿sí? Pero igual es un razonamiento que no usa mucho. Para solucionar esto lo que hacen es integrar de cada lado según la variable x. Que acá no aparece la variable x, pero está, ¿sí? Porque es por donde se evalúa la función. Entonces, lo han visto en el teórico, si no me preguntan, lo que hacen es integrar con respecto a x de los dos lados. ¿Sí? X igual a menos 1 por x. ¿Sí? Y acá lo que usan, le voy a explicar esto, por qué se integra, si es cambio de variable. Al tener y' multiplicando, ¿sí? Por dx, ¿sí? Pueden hacer el cambio de variable, como decían en cálculo 1, y simplemente integrar con respecto a y. ¿Sí? Y del otro lado, ¿sí? La integral con respecto de menos 1 con respecto a x es menos x más una constante. Aprendiendo los reales. ¿Está? ¿Se entendió? O sea, teníamos esta igualdad, la función por su derivada da menos 1. ¿Sí? Esto es cómo se soluciona, generalmente las variables separables. Tenemos lo de y por un lado lo ponemos, lo de x por el otro, ¿sí? Pero lo que hacemos acá, esto depende de y, esto depende de x, entre comillas, ¿sí? Integramos de los dos lados con respecto a x. ¿Tá? Acá se resuelve se hace la integral, damos un signo acá, y acá usan variables, hacen un cambio de variable. ¿Tá? En vez de integrar con respecto a x, integran con respecto a y, pero para eso se acuerdan que en cambio de variable tienen que tener la derivada multiplicando. Era como un cambio de variable común. Si ahora vamos a hacer, de hecho, un cambio de variable para que en un caso hay que hacerlo, pero acuérdense cómo hacían eso, ¿sí? Para hacer un cambio de variable en una integral, ¿sí? Definían u, a veces le ponían y, ¿sí? De una manera y su derivada tenía que estar multiplicando, ¿tá? Y con eso hacían el cambio de variable. A ver.
¿Por qué lo que está en rojo? No entendí. ¿Por qué no integré esto? Lo que está en rojo es esto. Claro, esto, a ver, ¿sí? Esta integral yo no la puedo calcular, ¿sí? Porque esta van a ver que sí. Porque acá estoy integrando una función que no conozco por una derivada que no conozco, o sea, no sé cuánto vale esto, ¿sí? Y eso lo tengo que integrar con respecto a x, ¿tá? Imagínense que acá, ¿sí? Lo que yo podría tener, ¿sí? Lo que está en rojo, eso que está en negro podría ser, por ejemplo, si fuera, no sé, x, ¿sí? Sería la integral de x por su derivada, que es 1, ¿tá? Con respecto a de x, ¿tá? Si supiera cuánto vale y, por ejemplo acá x, ¿sí? Tomo y como la función identidad, ¿sí? Podría hacer la cuenta, ¿tá? Pero yo no sé, ¿sí? Lo que tengo es integrar algo que no tengo ni idea de lo que es con respecto a una variable. No sé, esta integral no sé cuánto me vale, ¿sí? No sé cómo depende y de x, porque no sé la forma de y, ¿tá? Y menos de su derivada tampoco. Esta integral no tiene sentido hacerla porque no saben cómo funciona, ¿sí? Así que si lo quieren ver así, para que sea más claro, o sea, y es algo que depende de x, puede ser x cuadrado, puede ser x, puede ser lo que sea. Su derivada también depende de x, pero no saben cómo está formada. Entonces no la pueden integrar. ¿Tá? En cambio, si hacen el cambio de variable, ahora están integrando con respecto a y. Integrar y con respecto a y es simplemente tomar y como una variable. ¿Tá? Y del otro lado me quedó unos x más k. ¿Sí? El cambio de variable es simplemente y. A ver para que lo haga lindo. ¿Cómo lo puedo pensar? Ahora borro y se los explico de nuevo, ¿sí? Pero el cambio de variable, ¿verdad? Si quieren, no están haciendo un cambio. Lo estamos haciendo, pero pueden hacerlo como en el teórico y olvidarse de eso. Pero si quieren, para tener más claro el teórico, se los explico. ¿Tá? Entre este paso y lo que están diciendo es, mi nueva variable, yo acá estoy integrando con respecto a x, ¿tá? Y digo, bueno, ahora mi nueva variable es y de x, ¿sí? Que no sé la forma, pero esta es mi nueva variable, ¿tá? Y cuando hago el cambio de variable, ¿sí? Tengo que tener la derivada de y metida por acá, ¿sí? Está multiplicando, y con eso saco el de y. Lo voy a hacer ahora mejor con el ejercicio C, para que se acuerden cómo era el cambio de variable, si quieren lo podría haber hecho antes, pero para que tengan una idea de lo que está pasando, ¿sí? Y tal vez queda más claro. Ahora hago el ejercicio 6 y ahí hay que hacer un cambio de variable y tal vez se acuerdan un poco más de cómo era. Mientras tanto, ¿sí? Lo que pueden pensar es, estamos haciendo un ejercicio de variables separables, ¿sí? Tienen que tener, en la ecuación ponen lo que depende de y de un lado, lo que depende de x del otro, ¿sí? Acá van a tener a y' multiplicando, ¿tá? Y ustedes saben, por teórico, pero saben que esta igualdad implica esto, ¿sí? Que si tienen esto de acá, algo que depende de y está el y' multiplicando, y del otro lado algo que depende de x, en la derecha integran como si x fuera la variable, y en la izquierda integran como y fuera la variable, ¿sí? Y se olvidan del y'. Piensen, ¿sí? Si quieren, después lo discutimos un poco más para que se acuerden, ¿sí? Por qué pueden hacer eso. Pero vean que no es trivial, ¿sí? De un lado están integrando con respecto a x, como si x fuera la variable, o sea, menos 1 te da menos x más k, ¿sí? Y de este lado están integrando como si y fuera la variable, ¿sí? Y está y cuadrado sobre 2. Hay algo entre medio que es un cambio de variable, si no les quedó claro en el teórico, se los comento después, pero a efectos prácticos lo que importa es eso, ¿sí? Tenemos lo que depende de y de un lado, lo que depende de x del otro, del lado que depende de y integra como si fuera la variable, y el y' se lo olvida, ¿sí? Y del lado que depende de x integra como si x fuera la variable. Y ya está. ¿Tá? De este lado, como si y fuera la variable, nos quedó el cuadrado sobre 2, y de aquel lado que teníamos un menos 1, como si x fuera la variable, lo integramos, nos queda menos x. ¿Tá? Y una constante. Acá también aparecería una constante, pero bueno, las constantes se suman ya. Nos queda una sola. ¿Tá? ¿Sí? A ver.
No sé. A ver. ¿Esa integral de -1 de dónde salió? Sí, 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 Lucía. Primero, si estamos buscando funciones reales, ¿sí? ¿Sí? De los reales a los reales. Estamos buscando así. ¿Está? Pero el paso es ese. Tienen la ecuación, acá lo único que hicimos fue limpiarlo un poco, ¿sí? Que fue dividir por algo que no era cero, ¿sí? Entonces nos quedó una ecuación un poquito más simple, sin olvidar que esto es una función, ¿tá? Y después, ¿sí? Del teórico saben, si lo quieren empezar así, se olvidan de este pasito, pero el teórico saben que cuando tienen algo así, ¿sí? Que solo depende de i, multiplicado por i', lo integran de ese lado y de este lado integran con respecto a x, ¿tá? Y ahí van a tener una igualdad. Y de acá despejan i, ¿sí? Y ahora lo termino. Una vez que tienen esto, pasan el 2 para el otro lado, hacen raíz y listo. El ejercicio perfectamente podría haber empezado acá. Les daban esta ecuación, ¿sí? Integraban de este lado con respecto a y, de este lado con respecto a x, ahí después despejan. Y listo. Entonces, y es igual a la raíz, ¿sí? Más menos, de menos 2x más. Yo le pongo acá prima. ¿No? Acá no, eso es un detalle que espero lo habrán visto en el teórico, supongo, pero cuando tiene una constante, si esto vale, no sé, vale 3, vale 8, puede valer cualquier valor real. Entonces, si eso lo multiplican por 2, sigue siendo una variable real cualquiera. Puede tomar cualquier valor. Entonces se le pone, a veces se le pone k, pero no es la misma k que esta. Pero es una constante, un numerito real. Multiplicado por 2 sigue siendo un número real cualquiera. Y acá ya tienen. ¿Sí? Si ustedes van variando el k y agarran, no sé, 3, 8, 5, el valor que quieran, y después eligen un más, un menos, van a tener distintas funciones. ¿Sí? De ahí. A ver. ¿Hay más preguntas? Más preguntas, más preguntas. Sí, acuérdense, mírenlo, si no, el teórico variables separables. ¿Sí? Esta es la idea, les tiene que quedar de un lado algo que depende de x, del otro lado algo que depende de y por y', es fundamental, y después integran esto con respecto a y lo otro con respecto a x, ¿sí? Y el y' se lo olvida. ¿Está? Y ahora les queda algo así, algo que solo depende de y de un lado, algo que solo depende de x del otro, y despeja. ¿Está? Para los que estén un poco más familiarizados con lo que está pasando entre medio, sí es simplemente un cambio de variable. Están en verdad integran del otro lado de x, después en un cambio de variable, integrando un lado de x y del otro de x. Pero no es, lo que yo le quiero hacer llegar es que no es así nomás, no es me pintó, acá integro de lo que quiere, acá integro de lo que quiere y ya está. No. Hay algo formal atrás que nos permite integrar de un lado con respecto a y como si y fuera la variable y del otro lado como si x no fuera. Entonces, vamos a hacer el ejercicio C, ¿sí? Ahí con eso ya queda. El ejercicio C van a tener que hacer un cambio de variable, tal vez con eso se acuerdan un poquito, ¿sí? Cómo funcionaban los cambios de variables en las integrales. Y bueno. Pronto. Vamos a hacer el C. Que es otra vez variables separables. C. A ver. A ver. Ojo, que esta no es lineal. O sea, tienen ahí multiplicando por y', así no funciona como las lineales. ¿Sí? En las lineales lo que tienen es ahí lo multiplica algo, más ahí prima por algo, más y segunda por algo, pero nunca aparece y al cuadrado, tampoco aparece y por y'. Esto no es lineal. Esta ecuación ni siquiera es lineal.
Atentos con eso. Estaba para el... Nicole, no te entendí. Hay un detalle, sí, obviamente que según el K, sí es donde va a estar definida esta función. ¿Sí? Si yo pongo acá un valor 3, hay que ver cuando x es positivo, y ahí es cuando la función está definida. ¿Está? O sea, no es que la función esta no está definida para todos los reales. ¿Sí? Está definido solo cuando esto de acá adentro es positivo. Y eso de acá adentro es positivo, eso depende de K. ¿Sí? Ojo con eso, si no es una función, no es una función que esté definida en todos los reales. No sé si era la pregunta de Nicole. ¿Está? El C, sí, es un poquito más complejo, pero es más de lo mismo. ¿Sí? Ahí me explica de dónde igualó a -1. Perdón, no sé si Bernard se te acabo de borrar, pero te lo escribo de nuevo. Pero lo que hicimos, teníamos una igualdad, ahí esto, sigue siendo el B, ¿sí? Teníamos 1 más I cuadrado, I por I prima, más, creo que era, sí, más 1 más I cuadrado igual a 0. Esta era la ecuación. Igual a 0. Esta era la ecuación, ¿sí? Como esto de acá, ¿sí? 1 más I cuadrado, como esto es distinto de 0, ¿sí? ¿Sí? Dividimos de los dos lados por esto, ¿tá? Entonces la ecuación que nos quedó, sigue siendo una ecuación porque dividimos de los dos lados por lo mismo, ¿sí? Nos quedó esto más 1 igual a 0. ¿Tá? Y después simplemente pasamos el 1 para el otro lado. ¿Tá? Y por I' es igual a -1. ¿Sí? Y después resolvimos como en el teórico. ¿Sí? Integrando de un lado con respecto a y del otro con respecto a x. ¿Está? Bueno. No sé si le contesté. Voy a hacer el C. El C, X, E. Esperen que tengo copia. El A o sea, es lo mismo, porque tenemos, o sea, hay que integrar de un lado con respecto a y y del otro lado con respecto a x. Al lado tenemos 1 sobre y cuadrado más 1, y al otro lado tenés 1 con respecto a x. Si querés, y cuadrado menos 1 de un lado, y ta. Si querés, después lo comentan. Pero ahí los compañeros ya están tirando el pique, ¿sí? Que lo pueden hacer con fracciones simples para hacer la integral. A la 2 sí, por I'. Sí, este es feo. Menos 1 más a la 2 sí. Igual a 0. Bueno. ¿Está? Entonces, otra vez, tenemos esta igualdad, ¿sí? Esta ecuación diferencial. La variable es y, ¿sí? Que es una función que depende de x. Y hay que encontrar funciones que resuelvan la ecuación. ¿Está? ¿Cómo operamos? ¿Sí? Acuérdense, lo que nos conviene en variables separables es tener de un lado lo que depende de y y del otro lado lo que depende de x. ¿Está? Entonces, esto que está restando, lo pasamos para el otro lado sumando, ¿sí? Entonces, esto es la manera más linda de hacerlo, ¿sí? Esto estaba restando, lo pasamos al otro lado, ¿sí? Lo pasamos positivo, ¿sí? Lo pasa sumando para el otro lado, ¿está? Y después lo que hacen es, esto viene dividiendo y el x divide allá, ¿sí? Entonces, el y'. Acá esto pasa dividiendo para este lado. Acuérdense que E al algo es siempre mayor, siempre positivo, ¿sí? Más 1, esto nunca se anula,
¿Sí? Pero, y acá, 1 sobre x. Simplemente pasamos el x dividiendo y el 1 más e a la 2i pasó para este lado. ¿Está? Hay un temita acá. ¿Sí? Yo les dije recién, paso esto dividiendo para este lado y les dije esto no es 0, así que lo pasé dividiendo para acá. Quedó acá y acá quedó un 1. Y después pasé el x. Y alguien me podría decir, bueno, pero si el x es 0, ¿por qué lo podés dividir? ¿Sí? ¿Qué pasa si x es igual a 0? Porque esto lo pasé dividiendo, pero no es 0, no pasa nada. El x lo pasé dividiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría en el punto 0? En el punto igual 0 la ecuación no vale nunca, porque de este lado tengo 0, ¿sí? Tendría 0 igual a 1 más e, 2 y evaluado en 0. Ahí esto no se cumple nunca, ¿sí? Esto es positivo y de este lado tienen 0. Entonces, en el punto x igual 0 esta ecuación no se puede cumplir. ¿Está? Eso es un comentario. ¿Sí? No sé si hay dudas, ¿está? Porque ojo, siempre cuando pasan dividiendo algo digan, bueno, ¿qué pasa si es 0? Ese es el razonamiento que tienen que hacer. Entonces, cuando pasan esto dividiendo, dicen, ¿qué pasa si es 0? No puede, porque esto es 1 y esto es mayor a 0. Entonces no se anula. Lo pasan dividiendo. Cuando pasan el x dividiendo para el otro lado, dicen, ¿qué pasa cuando x se hace 0? Sería en el punto, sería en un punto, ¿cuánto vale la función ahí? O las funciones, ¿sí? Las soluciones, ¿cuánto valen en el punto x igual a 0? Pero evalúan acá y les queda 0 de un lado y del otro lado les queda 1 más e a 2 y la función evaluada en el 0. Y esto es positivo. Y esto es 0. Entonces, algo mal ahí. No vale la función. No vale la ecuación, perdón. La ecuación. O sea, en x igual no hay función que cumpla esta igualdad con x igual 0. No hay función que lo pueda hacer. Entonces ahora sí, es lo que teníamos hace un ratito. De un lado solo lo que depende de y del otro solo lo que depende de x. Se están contestando, pero cuando se empiezan a contestar entre ustedes, está re bien, pero pierdo un poquito. Está. Claro, o sea, esto estaba restado, o sea, había un menos acá, igualado a 0. Lo paso para el otro lado, me queda esto igual a esto. ¿Sí? Lo pasé sumando, ahí no hay problemas con 0, no hay problemas con nada. Me quedó esta ecuación. Después, esto está multiplicado por 1, o sea, lo pasan a dividiendo, acá queda un 1 a la derecha, o al revés, primero pasan el x dividiendo, y después pasan este dividiendo para allá. De un lado les queda 1 sobre x, y del otro esto dividido esto. Esto es una multiplicación. Y listo. Y ahora sí integran de los dos lados, como les decía. ¿Sí? Pueden pensar lo que es mecánico, ¿está? Si quieren, de este lado integran de y con respecto a y se olvidan del y'. ¿Tá? Y de este otro lado integran respecto a x. ¿Tá? Por dx. ¿Tá? Acá con esta anotación estoy diciendo con respecto a cuál es la variable. ¿Tá? Acá la variable es x y acá la variable es y. ¿Tá? No sé si hay preguntas. ¿Está? O sea, le pueden operar con la ecuación como quieran, ¿sí? Tengan en cuenta eso, cuando dividan cosas que no es 0, y lo que tiene que quedar de un lado es algo que dependa de y, del otro lado que dependa de x. ¿Está? Después se integran de un lado con respecto a y, del otro lado con respecto a x, y ya está. Y bueno, ya está entre comillas. Entonces, de este lado, ¿qué les va a quedar? La integral de 1 sobre x es logaritmo del valor absoluto de x. Más una constante, que podría ser cualquier valor. ¿Sí? Y la pregunta, y el tema es de este lado que nos queda. Así que
Bueno, yo lo pongo luego, pongo en el ln, ¿sí? Así. El logaritmo del valor absoluto de x, eso es, lo vamos a usar muchas veces, pero es la primitiva de esto. Si 1 sobre x, la primitiva es logaritmo del valor absoluto de x. Y de este otro lado, ¿sí? Es la gran incógnita. ¿Cómo integro esto con respecto a y? ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Ahora lo que vamos a hacer es resolver esta integral, nos va a quedar dependiendo de y vamos a despejar y. Bien, ahí Martín ya dijo el cambio de variable que hay que hacer. Bien. ¿Está? Y es lo que yo les comentaba de si se acordaban o no, lo que era un cambio de variable, ¿sí? Para resolver esta integral, vamos a tomar esto, lo vamos a definir común, con algún nombre. Ahí su derivada es algo muy similar a esto. Va a haber un 2 ahí que nos va a joder un poquito. Pero nada más. Entonces, la pregunta es, ¿qué va de este lado? ¿Sí? ¿Cómo se integra esto? Ya sabemos que la función que nos quede en 0 no va a cumplir la ecuación. De hecho, puede pasar que, bueno, va a pasar que no va a estar definida. ¿Está? Entonces, de este lado, vamos a resolver esta integral para ver qué nos queda acá. ¿Está? Y lo que hacemos, ¿sí? Es tomar esto, acá, como mu, por decirlo. ¿Sí? U, alguno diría. 1. Esto es u, ¿sí? Entonces, u de x es 1 más e 2i de x. Acuérdense que y es una función. ¿Cómo es la derivada? ¿Sí? De u con respecto a y, no con respecto a x. ¿Sí? Si yo derivo u con respecto a y, ¿sí? Esto me da 0, y acá me queda e2i, y bajo un 2. ¿Sí? Porque si pienso la variable, que la variable es y derivo con respecto a eso, esto es una constante, y acá tengo la integral de e2 por la variable, y después baja el 2. ¿Sí? Esto es un truco un poquito de memoria nomás, por lo menos Profe, después pasan, ¿sí? Esto es básicamente la derivada de u con respecto a y, ¿sí? Si piensan y como la variable, y lo que hacen es, entre muchas comillas, ¿sí? Pasar a multiplicando, así, para después, de acá ven que está muy parecido, poder enganchar, meter esto y de alguna manera que en la integral me quede este de u. ¿Sí? Que significa que estoy integrando con respecto a u. Ese es el detalle que tienen que saber. ¿Sí? Esto de acá nos está diciendo con respecto a qué estamos integrando. Ahí es fundamental. ¿Sí? Si yo acá tuviera un z, 1 sobre z con respecto a x, no tengo ni idea cómo integrarlo. Porque la variable es x y acá hay un z, no sé qué es. Si acá en vez de y hubiera un x, no sabría hacer la integral. Porque acá me está diciendo, vos integrás con respecto a la variable y. Y eso es lo que tienen que saber. ¿Sí? Es fundamental. Entonces, cuando hacemos un cambio de variable, ¿sí? Con este truquito memotécnico, que obviamente tienen un argumento atrás que están en cálculo 1, ¿sí? Lo que no solo tienen que cambiar esto por un, sino que tienen que lograr, ¿sí? Cambiar este DI por un DU, ¿sí? Para integrar con respecto a 1. Entonces, esa integral de acá, ¿sí? Se pueden multiplicar y dividir por 2 arriba y abajo, como dicen algunos, ¿sí? Algún otro pasará el 2 dividiendo acá. Pero esto de acá. profe, una pregunta. Sí. Sí. ¿No podemos dejar el i' que estaba antes y que la derivada de e a la 2i sea 2i' por e a la 2i? Claro, ahí, o sea, si vos haces eso tendrías que hacer lo mismo, ¿sí? O sea, si vos decís tener un i' acá, tendrías un i' acá, ¿no? Claro, porque estaba el i' Pero ahí. estarías integrando con respecto a x. Por eso, y que i Y sea la después cuando derivada haces el también. cambio de variable, claro, haces la derivada de u respecto a x y te va a dar lo mismo que acá arriba. Claro, vas a llegar a lo mismo. ¿Sí? Bien. ¿O no lo estás viendo?
sea, te va a Sí, dar sí, exactamente eso mismo es lo que quería saber, si no se podía hacer de te va a esa dar lo forma. mismo. ¿Sí? Estás haciendo lo mismo. ¿Está? Bueno, pero para resolver esta integral, ¿sí? Lo de abajo le habíamos puesto u, ¿sí? Y esto de acá arriba, ¿sí? Es du sobre 2 que lo saco para afuera. ¿Está? Entonces esta integral la hace hacer, porque es integral con respecto a u, como si u fuera la variable, ¿está? Y tengo la integral de 1 sobre u, si quiero. 1 sobre u. ¿Sí? Este cosito de acá es fundamental, no se lo olviden, ¿sí? ¿Cuál es la variable dentro de estos cosos, ¿sí? A estos chorizos con cosas que no sabemos qué son. ¿Tá? Esto, acá el caso de du, ¿sí? Nos está diciendo que la variable que estamos tomando para integrar, ¿sí? Aunque esto sea una función, ¿sí? Tenga cosas adentro, ¿sí? Dependa de y además y depende de x, ¿tá? Pero lo tomamos como si fuera algo, ¿sí? Algo como primitivo, algo básico, como si fuera una variable así, integramos con respecto a eso. ¿Tá? Entonces, esto, ¿sí? Es lo mismo que teníamos de este lado, ¿tá? Pero con otros nombres. ¿Sí? Acá un medio, logaritmo del valor absoluto. Hay preguntas hasta acá, y las tendré que ver. Ya, atiendo. ¿Por qué me quedo sobre 2? ¿Sí? ¿Por qué me quedo sobre 2? Porque yo derivé, ¿sí? Lo que hice, el truquito mnemotécnico de nuevo es, derivo, ¿sí? Derivo mi nueva variable, ¿sí? Con respecto a la que estaba integrando. Eso es lo que se hace. ¿Tá? Es derivo u con respecto a i. ¿Tá? Y eso, si lo agarro de acá, ¿sí? ¿Sí? Derivo u, ¿sí? Que es esto, como si la variable fuera i. ¿Tá? Entonces, esto es una constante 0, y esto es E2 por algo, ¿tá? La derivada de eso es bajar el 2, ahí me queda E por lo mismo, ¿sí? Es como, no sé, vamos a ponerle Z, pero si integras E2Z, ¿sí? Se hace prima esto, le derivamos con respecto a Z, ¿tá? Te queda 2 veces E a la 2Z. ¿Tá? Si tenés una variable allá arriba y derivas con respecto a eso, lo único que baja es el 2. ¿Tá? Entonces, la derivada de u con respecto de i era esto de acá. ¿Tá? ¿Para qué es esto? ¿Para qué hago esto? Para poder cambiar, ¿sí? Esto de acá por aquello, ¿sí? Porque eso me cambia. Acá me está diciendo integro con respecto a i, y acá alternando me dice respecto con respecto. Acá me dice integro con respecto a i, acá me dice integro con respecto a u. ¿Tá? Entonces el truquito que digo yo, pero lo que se hace es derivar la nueva variable con respecto a la anterior, ¿tá? Esto me daba así, ¿sí? Y después multiplico, pero esto está muy mal, por eso puse comillas, ¿tá? Pero es un truquito de memoria, paso el de i multiplicando, ¿tá? ¿Sí? Y ahora, de esta manera, puedo encajar el de u, ¿sí? En esta integral, ¿tá? ¿Cómo? ¿Sí? Podés multiplicar arriba y abajo por 2, ¿sí? Acá arriba y abajo, ¿sí? Esto me queda exactamente acá, que es de u, y me queda un medio abajo. ¿Sí? De otra manera, como yo lo escribí, tenía esta igualdad, paso el 2 a dividiendo, ¿tá? Entonces, esta cuentita de acá es exactamente esto, lo cambio por du respecto a 2, du sobre 2, ¿sí? No sé cómo... Ahí me comparé. A ver. Es simplemente eso, ¿sí? Es un cambio de variables. Esta es la variable nueva, esta es su derivada con respecto a la variable vieja. ¿Sí? Bueno, un cosito. ¿Tá? Y lo que tengo que cambiar es esta derivada. Esta es la derivada. Lo de arriba es la derivada de lo de abajo. ¿Sí? Pero está con una constante de 2 nomás. Le faltó. ¿Sí? Lo podrías pensar como multiplico y divido por 2. Otro paso, que tal vez a alguno que otro le queda más cómodo. ¿Sí? Es decir, bueno, multiplico por 2 arriba y abajo. Acá lo pongo afuera, pero multiplico y divido con respecto a 2. Esto de arriba es la derivada de lo de abajo, ¿tá? Entonces ahí sí, el cambio de variable, ¿tá? Se puede hacer, es poner acá
era U, y después, como tenía la derivada arriba, me queda el de U. ¿Sí? Acuérdense, sí, para hacer cambio de variables, las integrales lo que tenían era la derivada del cambio de variable, ¿sí? Que es esto. Esta la nueva variable, su derivada tenía que estar multiplicando. Y bueno, eso es el cálculo 1, pero es lo que estamos haciendo acá, si quieren verlo. Entonces ahí, a alguno le quedará más como de una manera, a alguno de otra. Pero es eso, ¿sí? Esta es la nueva variable, su derivada estaba acá multiplicando, ¿sí? Si dice multiplicar arriba por 2 y dividir por 2, y ahí hago el cambio de variable. Entonces, ¿sí? Más menos cuentas, ¿sí? Esto de acá, esta integral, ¿sí? ¿Cómo me quedó? Me quedó 1/2 logaritmo del valor absoluto de 1. Así que ahora hay que deshacer ese cambio de variable un ratito para que vuelva a aparecer I y poder despejarlo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Aquí no sale una constante que suma o Acá una en este caso? constante, sí, pero lo que le decía, sí, o sea, si ustedes tuvieran una constante acá, tendrían dos constantes, ¿sí? Que sumadas dan otra constante. Eso es el concepto de que una constante absorbe a otra. Pero si acá hay un más 3 y acá hay un más 5, ¿sí? Sumados dan, o sea, lo podés pasar para el otro lado y tendrías una constante sola. ¿Sí? Que haya constantes acá lo único que nos dice es que estas funciones están a menos de una constante. ¿Sabes? Sí, es eso. ¿Sí? Si sale una constante acá, si saliera, lo podrían poner. ¿Sí? Si ustedes le pusieran acá más K2, ¿sí? A este le pusieron K1, la podrían pasar para el otro lado y bueno, y dos constantes sumadas me darían una constante. ¿Sí? O sea, si acá hay es lo que decía, si acá hay un 3 y acá hay un 2, pasan para el otro lado y me queda un -1. ¿Sí? Pero eso lo vamos a usar mucho, ¿sí? El hecho de abusar de eso, de que esta constante absorbe, ¿sí? Absorbe, si hay otra acá, bueno, es lo mismo. ¿Está? Esto en medio, y listo. ¿Está? No listo, pero más cerca, ¿sí? Teníamos una igualdad, integramos respecto al y de un lado, respecto a x del otro, ¿sí? Acá tuvimos que hacer otro cambio de variable, ¿está? Que fue definiendo u así, se me iba a quedar de esta forma. Hicimos, y para resolver la integral. Entonces, cuando resolvimos esta integral, ¿sí? Nos quedó esta igualdad. Y ahora hay que despejar. Primero hay que despejar u, y después, cuando le cambiemos, vamos a tener que despejar i. Listo. Entonces, a partir de acá vamos a seguir. ¿Sí? Esto es un rato ya. No me voy a olvidar del cambio de variable, que la derivada no me importa, pero. Sigo con esta igualdad ahora. Y después, acuérdense, vamos a tener que ir para atrás para despejar el U. ¿Sí? Entonces, ¿cómo despejo, para despejar I, perdón? ¿Cómo despejo U primero? ¿Sí? Un medio lo puedo meter para adentro, ¿se acuerdan? Un medio multiplicado al logaritmo, tenemos que ponerlo acá, una potencia, ¿sí? Y después hago E, o sea, esto lo hago a la E y esto también, ¿sí? Le aplico E a la ESO, ¿sí? Hago E a la, elevo de los dos lados E por cada cosa, ¿sí? Y tengo otra igualdad, ¿tá? Y ahí el espejo, no sé si en un medio, un lado, y del otro lado me queda, sí, logaritmo de X, por E a la K. ¿Sí? Ahí para que quede un poquito más claro. Cuando hago E a lo que está a la izquierda, ¿sí? El logaritmo se me va. Y cuando veo E a lo que está a la derecha, ¿sí? Me queda E a la suma de las dos cosas, si lo quieren
más fácil. Les queda así, de los dos lados, y después con propiedades de cómo funciona, ¿sí? La exponenciación, simplemente despejan de los dos lados. ¿Está? Acá tienen un medio. Esto es lo que les decía, cuando tienen e a la elevada a una suma, ¿sí? Es como poder multiplicar, ¿sí? Era lo primero por lo segundo. ¿Está? Esto de acá, ¿sí? Como es el inverso del logaritmo de la exponenciación, me queda logaritmo de x, ¿sí? Perdón, me queda valor absoluto de x. ¿Está? Y acá me queda otra constante. Si esto es igual a una constante, es una constante. ¿Está? Y lo único que tiene de especial es que va a ser positivo. ¿Sí? Real, ¿está? ¿Cómo son los pasos? De nuevo, ¿sí? Digamos, en verdad teníamos un medio acá. ¿Sí? Tenemos un medio acá. ¿Está? Lo metimos para dentro del logaritmo, ¿sí? Usando propiedades del logaritmo. ¿Está? Lo metimos en un medio ahí. ¿Sí? Después, hicimos potencia de los dos lados. ¿Sí? Acá nos quedó ¿sí? Lo que estaba dentro del logaritmo. ¿Está? Acá a la derecha teníamos una suma. ¿Sí? Eso, una suma cuando hacen potencia, les quedan multiplicadas las dos cosas. ¿Está? El logaritmo acá pasa lo mismo que nos pasó antes, son inversos, entonces me queda valor absoluto de x. Y acá a la derecha tengo una constante que era real, era cualquier valor, ¿sí? Pero ahora le dice e a esa constante. ¿Tá? Entonces me quedó otro valor constante, otro numerito fijo, ¿tá? Pero ese valor va a ser positivo, porque e al algo siempre es positivo. ¿Tá? Entonces me quedó otra constante que ahora es positiva. ¿Tá? Además, si fuera negativa no tendría sentido, porque tengo cosas positivas de los dos lados. Un valor en medio. Esto ¿sí? Es lo mismo que ¿sí? Que muy lejos, en medio, pero cuando tienen algo multiplicando el logaritmo, lo pueden pasar para adentro, arriba, como se mete. ¿Está? Entonces, tienen esto, elevar a los medios a esa raíz, ¿sí? Sigo acá. ¿Está? Elevar, esto es la raíz, esto básicamente es la raíz. ¿Está? Y la derecha tiene valor absoluto de x por arriba. ¿Está? Y ahora sí vuelven, usan lo que teníamos de u, ¿sí? Que era esto. Primero que sabemos que u es siempre positivo, ¿sí? Esto es positivo, más positivo, entonces el valor absoluto no hace nada. ¿Está? Y después sí, bueno, pueden hacer el cuadrado de los dos lados. ¿Sí? Y ahí despejan u. Hacen el cuadrado de los dos lados. Esta es otra variable, yo le voy a poner acá primero, pero esta es una constante positiva, ahora el cuadrado es otra constante positiva. ¿Tá? Le pongo acá 2 también. ¿Tá? Pero sigue siendo una constante, si era un numerito, ahora le hice al cuadrado me dio otro numerito. ¿Tá? Pero es constante. ¿Tá? Y ahora sí, deshago el cambio de variable. ¿Sí? Sabiendo cómo era u. 2i x por la constante. Después paso el 1 restando, aplico el logaritmo de los dos lados y ahí voy a tener 2i. ¿Sí? Paso el 1 restando, aplico el logaritmo, me queda un lado 2i y del otro me queda logaritmo de x por una constante menos 1 que lo había pasado restando. Profe, una consulta. Sí. ¿No era x al cuadrado? Perdón, gracias. No podés sacar el valor absoluto con el cuadrado. Bien, ¿sí? Otra simplificación, me he olvidado eso. Cuando hacemos el cuadrado, lo mismo, lo que hay aquí cuadrado nomás. Acá. Sí, hicimos al cuadrado, acá
nos quedó U, acá nos quedó X cuadrado coso. Sí, acá usamos la definición, pasamos de acá para acá, ¿sí? Cambiamos U por su definición, ¿sí? Por cómo habíamos hecho el cambio de variable. ¿Tá? Y después pasamos el 1 restando y aplicamos el logaritmo de los dos lados. Esto no es necesario. Entonces, ahí vamos a ver que I es cuadrado por una constante menos 1 sobre 2. ¿Está? Horrible, sí, la constante no se olvide que era, ¿cómo era? Era real y positiva. ¿Está? Esta es la. Sí, yo le dije antes de esto, ¿sí? Hay mucha cuenta, por lo menos en esta primera clase de práctico, vamos a hacer cuentas, ¿sí? Y bueno, eso lleva un tiempito de que se acostumbren a manipular matemáticamente, ¿sí? Despejar, trabajar con igualdades, ¿sí? Despejar valores, eso lleva un tiempo, pero por eso quiero hacer bastante, ¿sí? Normalmente cuando tienen, lo que decía, cuando tienen E a algo, ¿sí? Para bajar el I, le tienen que aplicar el logaritmo, para eso pasamos el 1 restante, aplicando logaritmo, ¿tá? Pero bueno, es manipulación matemática, ¿sí? Tengan mucho cuidado con cada paso. Mucho cuidado con cada paso. Intenten hacer hacer lo menos posible en cada paso. Yo obviamente el pizarrón no me da, me gustaría tal vez entre cada paso explicar bien, hacer un poquito más detallista tal vez, pero me preguntan, ¿sí? Acá nada, terminamos simplemente el logaritmo haciendo el logaritmo de x, nos queda lo mismo que el absoluto de x. Era una constante donde era constante. Sabemos, acá hay un pasito importante que es que debe anotar, ¿sí? U es positivo, entonces el valor absoluto de U es simplemente U, y hacer algún medio es lo mismo que hacer la raíz, no se olviden de esto tampoco. Eso lo estamos usando acá. ¿Sí? No, porque eso nos olvidamos del valor absoluto de U. Miren cómo estaba definido. Bueno, esto era el valor absoluto de x con una constante que ya habíamos dicho era positiva. Después pasamos al cuadrado. Acá observaron bien el valor absoluto cuando hacen ahí con el cuadrado, algo que ya es positivo. No me interesa el valor absoluto, ¿sí? Porque le va a quedar positivo igual. ¿Sí? Y bueno, y después, nada, un poquito más también de cuentas. Ahí ponemos cómo era U, ¿sí? Y bueno, pasamos el 1 restando y ya aplicamos el logaritmo de los dos lados y nos queda. ¿Está? Un poquito feo, pero... el cambio de variable yo lo revertí lo más al final que pude para que no se... ¿sí? Se me hubieran hecho acá, si hubieran revertido acá el cambio de variable, en vez de U vamos a tener que estar todo el tiempo poniendo esto y va a quedar más feo. Lo aguanté lo más que pude, ¿sí? Y es lo mejor que pueden hacer, ¿sí? Acá esto ya no lo podemos simplificar más, ¿sí? Y ahí revertimos el cambio de variable. Siempre intentar hacer como lo último, para no amontonar cosas. Bueno, se los dejo un segundito. ¿Cuáles otros? Tenía pensado hacer el 2A, el 2A era, sí, el 2A, el 3, del 3 el 3, o sea, 3A3 y 3B3, y lo que me dé el 4. No sé cuánto tiempo tengo, pero se ha ido para el largo. ¿Está? Bueno, voy borrando. Se queda un poquito más. O no sé. Me queda tal. El 3A lo quería comentar porque. Si lo hago, no sé si hacerlo. Voy a hacer sí, ese mismo.
No sé si el 2. Bueno, hago el 3, no sé qué prefieren, sea el 2A o el 3. El 3-3-3. El 3-3. Sí, uno es hacer un cambio de variable en la ecuación, que eso es un detalle. Acá estamos, acuérdense, los cambios de variable que hacemos son para integrar, ¿sí? Estamos haciendo cambios de variables dentro de una integral, ¿sí? Como una de las técnicas que vieron en cálculo 1 para integrar, ¿sí? Tenían cambio de variable, tenían fracciones simples, ¿tá? Y bueno, y partes para integrar. Eso es lo que hacían normalmente en cálculo 1. ¿Tá? Ahora, el cambio de variable que vamos a hablar ahora es, o sea, para simplificar la ecuación diferencial. ¿Tá? Ahí me piden 2A por todos lados. Está. No pido otra. ¿Está? Entonces, voy. ¿Está? El 2A, perdón. 2A. Dice ahí cuadrado. Y prima. Más. Hay menos X por Y. Bueno, C. Está. Esta era la ecuación, ¿sí? Y le sugería hacer un cambio de variable, ¿sí? Dice, la sugerencia es hacer U de X igual Y de X sobre X. ¿Está? Es en la ecuación misma cambiar Y por aquello de allá, ¿sí? Intentar dejar la ecuación que solo dependa de X y de U. ¿Está? Ahí nos va a quedar otra ecuación, solucionarla como veníamos haciéndolo para obtener U y después volver a despejar Y. Es una ecuación, es un cambio de variable en la ecuación diferencial. ¿Tá? Estamos haciendo un cambio de variable para que la ecuación diferencial nos quede más simple, ¿sí? Y así poder solucionarlo. ¿Tá? Si ustedes miran, lo que nos está diciendo es el cambio de variable, ¿tá? Es tomar una nueva función, ¿sí? Que multiplicada por x nos dé y de x. ¿Sí? Si obtenemos u de x, ¿sí? Después obtenemos y, multiplicándola por x. ¿Cómo nos quedaría la derivada ahí? Que la vamos a tener que sustituir, por eso la obtenemos. Bueno, derivamos esto con respecto a x. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Bueno, ¿sí? La derivamos producto. Primero derivamos lo de la izquierda, multiplicamos lo segundo, y después al revés. Y lo otro lo dejamos quieto, y acá nos aparece un por uno, que es la derivada de x. ¿Tá? Entonces lo que hacen es, donde dice y, cambian por esto, donde dice prima, cambian por esto de acá, ¿tá? Nos va a quedar otra ecuación que va a tener x y u. ¿Tá? Va a tener solo eso. La vamos a solucionar porque u es la función, ¿sí? Es la incógnita, y una vez que tengamos u, simplemente multiplicamos por x y vamos a tener la función que estamos buscando. ¿Tá? Entonces, ¿cómo nos quedaría esta ecuación si cambiamos y por esto y primo por esto? ¿Sí? Nos quedaría x al cuadrado, ¿sí? Por un prima por x más u más esta la derivada, allá cambio y por u por x, ¿sí? Vieron que acá hago un abuso de notación, si no pongo que u depende de x, pero ustedes lo saben, si u es la función que depende de x, y x es simplemente el valor donde se evalúa la función. Cambio y por u por x menos x por x igual a 0. ¿Está? ¿Qué va a pasar acá? Va a pasar que acá vamos a tener, ¿sí? Cuando desarrollemos, vamos a tener x por x cuadrado por u, ¿sí? X cuadrado por u. Y de este lado lo vamos a tener como menos. Y acá nos va a aparecer x cuadrado por u sumando. ¿Sí? Se nos van a cancelar. Entonces, cuando desarrollemos, el u' nos va a quedar con x a la 3, después esto se va a ir allá, así que ni lo escribimos, y esto nos va a quedar u cuadrado por x cuadrado. Igual a 0. ¿Sí? Estos términos, o sea, si lo desarrolláramos tendríamos 4 términos, pero 2 se cancelaban entre ellos. Entonces ahora tenemos una nueva ecuación diferencial, donde la variable es u, ¿sí?
donde sí, la incógnita, mejor dicho, la incógnita es U, es una función, ¿tá? Y la intentamos obtener, una vez que obtengamos U, vamos a obtener I, ¿sí? Que era lo que estábamos buscando en un primer momento. ¿Por qué se te fue el x cuadrado por u para nada? Si es que fue eso lo que Por pasó. U se me va con este de acá. Por acá voy a desarrollar, queda menos X. Ah, menos uno está sumando y no está. Pensé que se te iban individualmente también. ¿Tá? Sí, por eso lo puse con par de las dos cosas. Y acá me queda este término, después este que apareció, y este otro se me iba con aquel. En vez de 4 términos me quedan 2. Bien. Entonces ahora resolvemos esta ecuación diferencial y después obtenemos y, ¿sí? Simplemente multiplicando por x. Entonces, volvemos como siempre a acomodar la función a conveniencia, ¿sí? La ecuación a conveniencia. ¿Tá? Pasamos esto a restando. Pasamos a restando. ¿Sí? Nos queda ¿no? Por x a la 3 igual a menos el cuadrado. Acá una obviedad también que lo hice yo al principio, ¿sí? Dividimos por x cuadrado para simplificar, ¿sí? U' por x igual a menos u cuadrado, ¿sí? Ya x cuadrado, saqué un x cuadrado acá y un x cuadrado acá. ¿Sí? Y después paso dividiendo, como decimos hoy, ¿sí? Paso el menos u cuadrado, lo paso dividiendo acá y el x dividiendo para este lado. ¿Sí? Ahora lo vamos dividiendo con el menos y acá me queda 1 sobre x. ¿Ah? Acá hay un detallecito, vamos a ver más de un detalle, pero cuando pasamos dividiendo, ¿sí? Vemos que no estamos viendo el caso en que U es 0, pero lo anotamos, ¿sí? La función constante 0 nos sirve. ¿Tá? Y ahora la dejamos de tener en cuenta. ¿Tá? Acá ya no la pensamos. Pero si siempre es 0, la ecuación se nos cumple. Porque la derivada va a ser 0, y esto va a dar 0, y pronto. Entonces ya tenemos una solución, que es la función constante 0 nos sirve, cumple la ecuación. Si ponemos la función que siempre vale 0, nos da 0, y como es una constante, su derivada vale 0 también, y cumple la ecuación. Ahora vamos a buscar las otras, las más complicadas, ¿sí? Las que no son constantes. Y bueno, y ahora volvemos a lo que estamos haciendo hoy, ¿sí? Variables separables, ¿sí? De un lado integramos con respecto a x, desde la derecha, del lado izquierdo con respecto a u. ¿Sí? Nos queda la integral, va a ser el menos que salgo. No, lo voy a dejar porque nos va a servir. La integral menos 1 con respecto a u. Eso sería de la izquierda, perdón, cuadrado acá. Y a la derecha integramos con respecto a x, que ya sabemos, ¿sí? Ya lo hemos hecho otra vez. Queda esto más una constante. Haciendo los reales. A la derecha integramos con respecto a x, y a la izquierda integramos con respecto a u. Pero esta integral, ¿sí? Es de las básicas, de las que conocemos la primitiva, ¿sí? Y su primitiva es justamente 1 sobre 1. ¿Sí? Lo pueden. Sí, son las que estaban en las tablitas, básicamente. Si quieren lo pueden pensar, si le quieren hacer en casa. Esto es lo mismo que menos u a la menos 2. Bueno, y la primitiva de estas cosas, que son polinomios, básicamente, es sumar uno arriba. Y por eso, le suman 1, si les queda su primitiva, si les digo, es así, básicamente así. Lo menos se me va. Pero si yo derivo esto de acá, me baja el menos 1, y lo de arriba se le resta 1, o sea, me queda un menos de acá del menos 1, y después me queda un menos 2. ¿Sí? Arriba, que es justamente menos 1 sobre u cuadrado. Entonces, esto es integrando de los dos lados, y después ya está, ¿sí? Pasan
el U multiplicando y todo esto dividiendo. Más el campo. ¿Sí? ¿Hay dudas de esto? ¿De estos pasos? A ver. No entendí. Sí, Martín, lo que decía hoy, ¿sí? Esta función obviamente no está definida para el caso donde debe ser. ¿Tá? No. Esta es una función que cumple la ecuación en donde está definida. ¿Sí? Y está definida para, o sea, todos los reales menos en el cero. X no puede ser cero. ¿Tá? Si lo hubiéramos visto bien detallista, ¿sí? Si lo hubiéramos puesto súper detallista, ¿sí? Hubiéramos visto que cuando acá yo dije dividimos por x cuadrado, ¿sí? O sea, me queda un x, y acá y cuadrado, acá estoy pensando en que x no puede ser c. ¿Sí? Pues estoy dividiendo por x cuadrado de los dos lados, ¿sí? Lo que le decía yo hoy, si quieren, lo mejor es siempre pensar pasito a pasito, ir viendo, ¿sí? Cuando dividen, siempre tengan cuidado de no estar dividiendo por cero. Eso es fundamental. ¿Tá? Entonces, acá estamos, ya cuando pasamos a dividir, ya estamos pensando cuando x no vale 0. ¿Tá? ¿Tá? De hecho, o sea, bueno, en x igual a 0 se cumple siempre la función si estuviera definida. La ecuación si estuviera definida la función. ¿Tá? Pero bueno, ¿tá? Acá cuando dividimos por x cuadrado, empezamos a pensar ya que en x no es 0, ¿sí? ¿Tá? En este paso, cuando pasamos dividiendo, yo les dije, piensen en el caso en que u no es, acá cuando pasamos dividiendo suponemos que ya que la función no es la nula, ¿tá? Pero pensamos en la nula y sabemos que la nula no sirve, entonces la dejamos guardadita, ¿tá? Y bueno, y ahí seguimos operando. Entonces acá tenemos dos que nos sirven, ¿sí? O sea, dos no. Tenemos todas estas, ¿sí? Variando la constante, hay un montón de funciones, ¿sí? Si quieren le ponemos más claro de x. Acá tenemos un montón de funciones, pero no nos olvidemos que la nula también nos sirve. Y no se vayan a olvidar de eso. ¿Tá? Tenemos estas, o sea, esta y todas las que tienen esta forma. Todas esas son soluciones. ¿Sí? Es lo que este paso es lo que ya les he dicho todas estas veces, ¿sí? Cuando tienen variables separables, ¿sí? Tienen de esta forma algo que depende de x de acá, algo que depende de la función que están buscando de este lado, y tienen que tener la derivada de la función, multiplicando. ¿Tá? Entonces, efectos prácticos, ¿tá? Como ya dije, hay un cambio de variable atrás, pero efectos prácticos lo que pasa es simplemente que, bueno, es como que se olvidan del prima, de la derivada de la función, y eso les da la posibilidad de integrar con respecto a la función. ¿Ah? Y de este lado, integran con respecto a x. ¿Está? Entonces ahí ya está esa. No sé si hay dudas. Si hay dudas de esa. Si no, voy a hacer la 3-3, voy a hacer. ¿Sí? Pues ya hemos visto demasiadas de variables separables. ¿Está? Pero recuerden, ¿sí? Primero que tengan cuidado cuando operan, sean muy cuidadosos cuando operan, ¿sí? Pero lo que más tienen que pensar, ¿sí? Es que en variables separables lo que buscan es que escribir la ecuación, ¿tá? Donde de un lado tienen la función, ¿sí? Y del otro lado la variable x. ¿Tá? Y bueno, y la función, ¿sí? Dentro de eso tiene que estar, ¿sí? Su derivada multiplicada. Y después simplemente integran de los dos lados, ¿sí? De un lado con respecto a la variable y del otro lado con respecto a la función. Eso lo pueden hacer gracias a que tenían este U' acá que se olvidó. ¿Tá? Sí, alguno que dijo ahí medio. ¿Tá? Sí, medio. Bien, entre medio comillas, pero como pensar que el U' pasa a ser el de U. ¿Tá? Entre muchas comillas, pero está. Sí, el hecho de tener el U' se les va, pero ahora pueden integrar con respecto a la función. Así como si la función fuera la variable integral. ¿Está?
Bueno. Bueno. Acá hay una constante, o sea, tienen todas estas soluciones, si quieren las escribo. Las soluciones son la constante, o sea, la función constante igual a 0 y esta, ¿sí? Estas son las soluciones, no se olviden, ¿sí? De la ecuación cuando hicimos el cambio de variable, ¿tá? Pero el i que estamos buscando es otro, ¿sí? Ahora lo voy a terminar el ejercicio. Cuidado de escribir lo último, ¿tá? Las soluciones, las u que nos sirven, son, ¿sí? cuando es siempre 0, ¿tá? Y cuando u de x es esto que está acá, ¿sí? Logaritmo del resultado de x más k, ¿tá? Con k le pueden tomar cualquier k. Si estas no son dos funciones, esta es una función y estas son infinitas funciones, ¿tá? Cada vez que cambian el k, tienen otra función, ¿tá? No son solo dos, ¿sí? Entonces, ¿sí? Las i que nos sirven, ¿sí? Las funciones que estábamos buscando en el primer momento, ¿sí? Antes de hacer el cambio de variable, está acá arriba, ¿sí? I era u por x, ¿sí? O sea que la constante 0 sigue estando, ¿sí? Y lo que son de esta manera. ¿Está? O sea, teníamos las u que nos servían, ¿está? Pero ahora hay que deshacer ese cambio de variable que hicimos bien al principio, ¿está? Entonces, para deshacerlo, simplemente la sub que encontramos la multiplicamos por x, ¿está? Bueno, la constante 0, si la multiplicamos por x sigue siendo la misma función, ¿tá? Pero las otras cambian, ¿tá? Acuérdense que estas son muchas, ¿sí? Son muchas. Es x sobre el logaritmo de x más 3, es x sobre esto más 8, cada vez que agarran un k tienen una función distinta, ¿tá? Que sigue cumpliendo la ecuación. No, lo que hicimos hoy lo que hicimos en el paso fue, ¿sí? Teníamos una igualdad, que ya me olvidé cómo era, ¿tá? No sé, pero teníamos el u acá, ¿tá? Y el u' acá. Y de acá tenía, no sé, x, por decir algo. Creo que era así. Sí, era así porque pasé el u dividiendo. Y acá había un u cuadrado. Ahí está. Y un menos. Esta era la ecuación que teníamos, ¿sí? Y yo acá dije, ¿sí? Paso u dividiendo. Bueno, un cuadrado, mejor dicho. ¿Sí? Entonces me quedó u' y el x lo pasé para el otro lado dividiendo, ¿tá? Pero para pasarlo dividiendo, o sea, no podía ser 0, ¿tá? Entonces, acá supuse que no era la función 0, ¿sí? Que no era la constante 0, ¿tá? Porque lo pasé dividiendo, ¿tá? Pero al suponer eso, o sea, ahora empezamos a estudiar los casos donde no es la función 0. Entonces, nos tenemos que tomar el trabajo y decir, bueno, y si era 0, ¿qué pasaba? ¿Tá? Entonces, ¿qué pasaba si era 0? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Cuando hacemos ese paso, empezamos a trabajar, ¿tá? Ya supusimos que no era 0 y los resultados no nos van a quedar. No nos va a quedar la función 0, ¿tá? Porque ya supusimos en un primer momento, ¿tá? Pero nunca estudiamos este caso. O sea, si hacemos eso, nunca estudiamos este caso, ¿tá? Pero en este caso es fácil que ver que cumple la ecuación, ¿tá? Porque anula todo, ¿tá? Nos quedaba 0 igual 0. Entonces, cuando hicimos este paso dijimos, bueno, ahora seguimos estudiando con esta, ¿sí? Con esta igualdad, fue cuando integramos todo, pero el caso de igual 0, que ahí ya no nos olvidamos, ¿sí? Ya pasó, pero nos tomamos el trabajo de decir que esto no servía. Entonces lo dejamos como guardadito ahí, ¿sí? Acá cuando hicimos esto empezamos a trabajar, ¿sí? Con la función distinta que no era la constante 0. ¿Tá?
Pero ¿qué pasaba si era 0? ¿Sí? Ese trabajito nos lo tomamos, no servía, entonces la dejamos guardada. ¿Tá? Nos acordamos que esa era una solución que nos servía. Ahí después encontramos otros. Pablo, es mazo. ¿Por qué? Porque que se anule en algún X no quita, ¿sí?, que para el resto de los X se cumpla la ecuación. ¿Está? Ahí es lo mismo, hay que entrar en un trabajo muy detallado, ¿está? Pero lo que pasa cuando, ¿sí? Lo que pasa cuando U es la constante 0 es que la ecuación, ¿sí?, que esta ecuación, está acá, no nos dice nada en ningún punto, ¿está? Porque, ¿sí?, porque no podemos pasarla dividiendo en ningún punto. ¿Está? Piensen que la ecuación diferencial, ¿sí?, es un montón de ecuaciones juntas, ¿sí? Porque es para cada punto una igualdad, ¿sí? Le está diciendo, ustedes varían X y tienen una igualdad, ¿tá? Es un montón de información, ¿tá? Cuando hacemos esto, cuando decimos si no es 0, ¿sí?, significa que en algunos puntos la ecuación vale, ¿tá? Por ejemplo. Bueno, está, práctico 2. ¿Qué me queda? Voy a hacer el 3-3, ¿sí? ¿Está? No sé si hay más dudas de esto. Pero vieron que es hacer cuentas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, pero no es más que hacer cuentas. Hagan muchos ejercicios, ¿sí? Intenten hacer lo más que puedan, porque está. Porque sí, normalmente esto es más práctica, es mucha práctica, sí, mucha. ¿Tá? Tienen que estar haciendo cuentas, ¿sí?, acordándose algunas cosas también de cálculo 1, ¿sí? Alguien ya comentó por ahí que a veces alguna integral la van a tener que resolver con fracciones simples, ¿sí? No son siempre integrales así nomás, incluso no son siempre cambios de variables, hay otras maneras de resolver las integrales. Entonces, mientras más ejercicios hagan, más casos van a haber enfrentado, y eso va a ser mejor. Entonces el 3-3, ¿sí?, y si me da el tiempo hago el 3b3, ¿sí?, es esta ecuación, 2 sobre x igual a 0, y como alguien comentó ya, creo que en el chat, esto sí es una ecuación lineal, no pasaba con los anteriores, es una ecuación lineal homogénea, ¿sí?, porque está igualada a 0. Y es lineal porque el I' aparece multiplicado por 1, el I aparece multiplicado por una función, menos 2 sobre x. Pero no aparecen ni multiplicados entre sí, ni aparece ni la función aparece al cuadrado, ni las derivadas aparecen al cuadrado. Por eso se dice lineal. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Sí? Y lo mismo, también se resuelven con variables separables. Para eso, ¿sí?, si me pasan al otro lado, ahí queda 2 sobre x por y. Después pasan el y dividiendo, pero ahí contemplan el caso. Para pasarlo dividiendo, estamos asumiendo que no es 0. Entonces, ¿qué pasa en el caso 0? Nos sirve, ¿sí? Si tomamos la función todo 0, nos sirve, entonces la anotamos. Si es siempre 0, nos sirve, porque su derivada también se anula, nos queda igual a 0. Entonces ahora trabajamos asumiendo que no es 0, porque ya sabemos que para 0 no sirve. Entonces trabajamos asumiendo eso, ¿sí? Entonces la pasamos a dividiendo, tenemos esta igualdad, integramos, ¿sí?, integramos de este lado con respecto a y, menos sobre y del otro lado con respecto a x, ¿sí?, gracias a la derivada de y' que nos aparece acá, nos olvidamos del y'. Y bueno, y ahí que tenemos, ¿sí? De este lado tenemos logaritmo de variable absoluto de y del otro lado sacan el 2 para afuera, pues, 9x.
Y bueno, y después hacen a la e de los dos lados, ¿sí? Nos queda el pasito que hoy que también les había comentado, que es más fácil, me parece. Va a ser más fácil. ¿Ah? Cuando tienen algo multiplicando logaritmos, lo pueden pasar para adentro, como un cuadrado. ¿Ah? Entonces, de este lado nos queda el valor suelto de i, ¿sí? Y el otro nos queda cuadrado, ¿ah? Que es lo mismo que x al cuadrado. ¿Está? Y acá, ¿sí? Teníamos una constante, y la constante ahora es cuando nos joden un poquito. ¿Está? Teníamos, acuérdense que cuando habíamos integrado de este lado, siempre nos aparece una constante. ¿Está? Nos queda acá la constante. Ahí cuando hacemos los dos lados a la e, lo voy a hacer de nuevo si quiero. Les queda e logaritmo de x cuadrado, ya el absoluto no sirve, por e a la k, ¿sí? Esta constante era real. ¿Tá? Ahora esto sigue siendo una constante porque es un número, ¿sí? Dice e a la ese número, pero ahora es una constante mayor a 0. ¿Tá? Y de acá, ¿sí? Nos queda simplemente x cuadrado. O sea que nos queda el valor absoluto de i es x cuadrado por una constante mayor que 0. Entonces, valor absoluto de i es x cuadrado por una constante, y que no le pongo k' para que se entienda. ¿Tá? Esto es un real mayor o igual que 0. ¿Tá? Y bueno, y para sacarnos de arriba el valor absoluto es poner un más menos del otro lado. ¿Sí? Nos sirven, los dos nos sirven, ¿sí? Nos sirven las funciones. Y nos sirve así, k'. Si lo tomamos, le tomamos con un más o con un menos, nos sirven las dos. ¿Ah? Cualquiera de esas nos va a cumplir esto. Así que el valor absoluto de i es esto. ¿Está? Y ahí, si lo miran un poquito, lo que están diciendo es que nos sirven, ¿sí? Las funciones que son x cuadrado por una constante positiva, y nos sirven las funciones que son menos x cuadrado por una constante positiva. ¿Tá? Entonces, las funciones que nos sirven, ¿sí? Son la x cuadrado por una constante cualquiera. Ahí ahora le pongo tercero. Este k' es como que absorbe este más menos. ¿Tá? Lo repito, ¿sí? Teníamos, la constante no aparecía cuando integramos, era un real. ¿Tá? Después lo que pasó fue que hicimos e a todo esto. ¿Tá? Entonces, esa constante que era un real cualquiera nos quedó así, de esta manera. ¿Tá? Y esto pasó a ser, como e a la algo siempre es positivo, nos quedó siendo una constante positiva. ¿Sí? Positiva estricta. ¿Tá? Pero si era 0 también, ¿tá? Porque si esto es 0, estamos ante este caso. ¿Tá? Era positiva, pero bueno, si tomamos la constante 0, nos queda la función que es siempre 0, que ya sabíamos que nos servía. Entonces, ¿tá? También nos sirve el caso. ¿Tá? Entonces, cuando venimos acá, ¿sí? Es que el valor absoluto de i, si es cuadrado por esta constante, ¿sí? Que habíamos dicho que era real y mayor o igual que 0. ¿Tá? Después, el valor absoluto de i es esto, entonces i es más o menos esto. ¿Tá? Y bueno, entonces, si esto es positivo, más o menos esto, es simplemente que esto sea cualquier real. Esto podría ser positivo nomás. ¿Tá? Pero este más o menos, ¿sí? Nos cambia el signo de esto acá adentro. ¿Tá? O sea, acá habíamos dicho, ¿tá? Que las funciones que nos servían, por ejemplo, era i igual x cuadrado por 3. ¿Tá? Y i igual menos x cuadrado por 5. ¿Tá? Y la constante esta era siempre positiva. ¿Tá? Pero si pudiéndole poner un menos adelante, ¿tá? Los que nos quedan son todas funciones que tienen x cuadrado y después un número cualquiera real.
¿Está? Entonces, esta constante puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Son funciones que tienen x cuadrado y después un 3 o un menos 5 también, porque era como tomar esto positivo, pero el caso donde agarramos la función y aplicamos el menos. ¿Está? Entonces todas esas no servían. ¿Está? Y bueno, y ahí ya por hoy, ya fue, creo que fue un montón. ¿Está? Nada, comentarles eso, ¿sí? Que trabajen, hagan muchos de estos, ¿sí? Trabajen un poquito más con ecuaciones y practiquen mucho. Este es uno tal vez de los... no tiene tanto teórico, en los temas que no tiene tanto teórico, pero sí tiene un contenido fuerte de hacer ejercicios, ¿sí? De acostumbrarse a hacer cuentas, de cálculo. Explícitamente un contenido de cálculo. ¿No? Entonces practiquen mucho. Y usen mucho Wolfram Alpha, ¿sí? Para resolver integrales, para comprobar que les dé bien. ¿No? A veces no saben cómo es la integral y la buscan y ven de qué queda la forma, y a veces incluso Wolfram les dice por dónde encarar, qué aplicar, si se hace un cambio de variable, si hacer fracciones simples. Entonces hagan mucho de esto. No sé si hay cosas al aplicarle. Sí. E a la N nunca es 0, no. Comento ahí para el que comentó. Esto nunca es 0, ¿está? Le agregué el 0, ¿por qué? Porque yo dije, las funciones que nos sirven son las que son, bueno, esto se va, nos queda x cuadrado con una constante mayor que 0, estricto, ¿está? Porque esto es estricto mayor que 0. ¿Está? Pero si esta constante es 0, también nos sirve, porque la función que nos va a quedar va a ser la que es siempre nula, ¿está? Y lo habíamos anotado al principio, la que es siempre nula nos sirve. ¿Está? Entonces, al poner el igual ¿sí? Estamos como incluyendo este caso en uno de acá. ¿Sí? Podemos ver esta función, ¿tá? Como un caso particular de las que tienen esta forma, ¿tá? Que es poniendo la constante igual a 0. Eso fue lo que hice. Utilicé la constante, que en verdad era mayor estricta. Dije, bueno, también puede ser mayor, incluyo el caso de que es 0, ¿sí? Para contemplar aquel caso. ¿Tá? Ya nos quedó acá. O sea, aquel caso ya no lo vemos como algo aparte. ¿Sí? Lo empezamos a ver como un caso particular de la constante igual a 0. ¿Está? Bueno, si hay más dudas me preguntan, me quedo contestando algunas dudas. Si hay. Pero nada, espero que con los ejercicios que hicimos tengan como para mirar y sacarse dudas y lo que fuera.